todos estos hechos relacionados con el caso Martín Belaúnde del Ocio. ¿En qué se ha convertido Martín Belaúnde del Ocio? ¿Es la papa caliente para el gobierno? ¿Es simplemente un personaje acusado de corrupción huyendo de la justicia? ¿Es la caja de Pandora que puede tumbarse al gobierno? ¿Qué cosa es? Vamos a preguntárselo a Juan Sepúlveda. Juan Sepúlveda, buenas noches. Feliz año 2015. Feliz año también, Enrique. Un placer. ¿En qué se ha convertido Martín Belaúnde del Ocio? En el personaje más incómodo para la pareja presidencial. Y lamentablemente todo el gobierno se está convirtiendo en esos momentos en parte de un juego en el cual los principales responsables es el presidente de la República y la señora Nadine ¿Qué tipo de incomodidad genera? ¿Por qué genera esa incomodidad? Porque definitivamente el señor Martín Belaúnde sabe mucho. Ha estado al lado de ellos desde el año 2006, ha estado involucrado con una serie de actividades aparentemente de traer dinero del extranjero. Ha tenido él una serie de actividades de financiamiento de la pareja presidencial y como yo he señalado en varias oportunidades, el hecho que él tenga acceso a diversos gobiernos regionales y haya hecho negocios por más de 2.000 millones de soles es algo que no se va a lograr pues, sin el patrocinio de alguien. Entonces ya es hora de que se hable claro. Acá si el señor tenía acceso a los gobiernos regionales era porque era patrocinado por alguien. ¿Quién es? Eso es lo que tendrá que determinar la comisión. ¿Qué sospecha Juan Sepúlveda? Yo sospecho que era el patrocinio de las más altas esferas. De las más altas esferas, porque es imposible que se ejecuten negocios por 2.000 millones de soles con diversos gobiernos regionales, como señaló el prófugo del presidente regional de Madre de Dios, que venían con el aval de la pareja presidencial. Ahora, eso hay que determinarlo, hasta ahora son indicios que señalan eso, y para eso la comisión tiene que cumplir un papel. Pero el solo hecho que el presidente en anteriores oportunidades haya indicado que él no tiene ni amigos ni familiares, cuando se trata de buscar la justicia, y ahora está en una posición totalmente laxa, alejada, distante, inclusive comprensiva respecto a su gran amigo, demuestra que eso preocupa. Y una pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente. Al día de hoy, ¿estaríamos hablando de Martín Belaúnde del Ocio si no hubiera hablado el fiscal Carlos Ramos Heredia? Ese es algo que es sumamente interesante. De ninguna manera estaríamos hablando, no tengan la menor duda que no estaría. Belaúnde del Ocio estaría, como dicen los jóvenes, pasando piola y haciendo su trámite calladito y de repente sacaba Así es, el estatus de refugiado y se acaba el asunto. Así es. ¿Por qué? Porque simplemente este gobierno trabaja sobre la base de hechos consumados. Entonces ellos en estos momentos estaban trabajando ese tema, sabían perfectamente lo que acontecía y voy a decir por qué pienso que sabían. Un presidente de la República, y te hablo un exministro de Estado, Vitocha también ha sido gobierno y Luz Salgado también, están perfectamente informados de lo que pasa a través del sistema de embajadas en el país. El 15 de diciembre, el señor Martín Belaúnde del Ocio se apersonó a la CONARE para solicitar una información. ¿Eso no lo sabía nuestro embajador en Bolivia, sabiendo de que era la persona más buscada del país? ¿Eso no lo sabía el señor Evo Morales, que el 30 de diciembre dice, yo no sé nada, yo me enteré por los periódicos, sabiendo de que se trata de la persona más buscada en el Perú y que afecta directamente al gobierno del Perú? Entonces acá Bolivia también está jugando un papel de obstrucción de la justicia. ¿Obstrucción o cómplice? Busquemos el adjetivo que queramos o el verbo que queramos. La cosa es de que en estos momentos hay una complicidad, mejor trabajemos con esa palabra, entre los dos gobiernos. No sabemos las razones, pero que el presidente Evo Morales, sin el cual no se mueve ni un dedo porque es autoritario en Bolivia, no sepa lo que sucede en la CONARE, es algo que no se lo cree nadie. Por otro lado, que no exista una comunicación telefónica sabiendo que esto afecta al Perú, que el sistema de embajadas no se manifieste, que el embajador en Bolivia no sepa lo que está pasando desde el 15 de diciembre y que luego tengamos acá una serie de conferencias de prensa contradictorias entre diversos ministros de Estado. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de señalar Luz, la congresista Salgado, en el sentido de que el canciller, por el cual tengo el mayor de los respetos, el canciller Gutiérrez, creo que es una labor extraordinaria, tiene de todas maneras que acercarse ante la Comisión de Relaciones Exteriores e indicar por qué si el 15 de diciembre el señor Martín Belaúnde se presentaba ante la CONARE, porque eso no se sabía en el Perú, sabiendo de que es una situación verdaderamente grave. ¿Y por qué? Porque la Cancillería en otros casos, como el de Crucillat y el del mismo Alberto Fujimori, jugó un papel importantísimo. Y aún más, en el último caso, el más reciente, en el caso colombiano, cuando Orellana es identificado en una ciudad del interior de Colombia, se movilizó de inmediato a la Cancillería. Viajó el mismo ministro Urresti. ¿Para qué viajó el ministro Urresti? En lugar de andar peleándose o insultando a los adversarios, viajó de inmediato para facilitar los trámites de expulsión. Bueno, aquí no ha dejado nadie, ¿no? Nadie. Porque Migraciones depende del Ministerio del Interior aquí y allá. ¿Y por qué se facilita el trámite de expulsión? Porque se basa de una situación de ingreso ilegal.
Y por lo tanto, independientemente de lo que haya sucedido en la CONAIE, como esta es una opción política, ya hubiera procedido a través de la diplomacia presidencial, es decir, que el presidente llame a Evo Morales, que eso también se hace, y de las respectivas cancillerías, que no empiece el trámite porque el señor está buscado. No, en principio, un presidente de la República hubiera llamado y le hubiera dicho: señor presidente Morales, el señor no es un perseguido político, su embajador acá se lo puede corroborar, y por eso usted nosotros estamos planteando que se expulse. Fue lo que se hizo en Colombia. Y aún más, ¿qué se hizo en Colombia? Se retiró la acusación de la Fiscalía, la acusación de detención, o sea, lo hizo el Perú, retira la acusación de detención para que no empiece el trámite en la Fiscalía colombiana, con lo cual se entrampaba el proceso. Y para facilitar las cosas y no ingresar en la extradición, pues simplemente se le expulsó. ¿Y por qué? Por coordinación de las policías, por coordinación de las cancillerías y por coordinación de los presidentes. En este caso, en paralelo con Bolivia, ni coordinan los presidentes o coordinan otras cosas, de repente la protección, no quisiera asegurarlo, pero en todo caso es un insumo más para el debate. Las policías, que están tan estrechamente vinculadas por temas como el contrabando en la frontera, el narcotráfico, el pase de la coca, que no sepan que pasó Martín Belaúnde del Ocio, y los propios ministros del Interior. Entonces, acá definitivamente hay una situación de protección. Y si el señor Evo Morales, el señor presidente Evo Morales, está cambiando de opinión, es porque la oposición boliviana ya le está indicando cómplice a él de actos corruptos. Entonces él ha empezado a cambiar de posición. Entonces ya se convierte en una papa caliente también para los bolivianos. Y no olvidemos que el tema es tan político. Mira, ahorita mientras conversamos me acuerdo del caso de Edward Snowden, el señor el espía de la CIA, ¿no? Que develó, claro. A pesar de tener órdenes de captura internacional, ¿qué dijo Evo Morales? Yo le doy asilo. No, o sea, esto es político. Así como él le puede dar asilo independientemente de lo que diga la CONARE, igualmente él puede decir: este señor es un delincuente, no procede, por lo tanto que se regrese, porque la CONARE depende del presidente de la República en un país donde Evo Morales ejerce un autoritarismo y lamentablemente no existen instituciones que indiquen lo contrario. Ahora, ¿por qué habla Carlos Ramos Heredia? ¿Por qué pone en jaque al gobierno? ¿Por qué él sabía la bomba que estaba soltando? Y él dice: hace 48 horas lo sabemos. O sea, como quien dice, ya el gobierno está actuando mal. Yo siento que es una respuesta... ¿Es una venganza? Una respuesta emocional a que lo suspenden. Y esa es la primera hipótesis que trabajo. La segunda tendría que ver con que es un entregar a cuentagotas todo lo que también él sabe, porque no olvidemos, claro, o sea, no olvidemos. Debe ser una advertencia al gobierno: mira, lo que sé y puedo entregarlo, y te puedo generar problemas. El fiscal Carlos Ramos Heredia conoce mucho del caso Orellana, del caso López Meneses y del mismo Martín Belaúnde, porque es una triangulación que se ha manifestado en el comportamiento de los fiscales durante varios procesos, y por lo tanto no es que él haya dicho toda su verdad, él ha dicho una parte. Él está dando una muestra gratis, un adelanto, un avance, una advertencia de lo que podría hacer. Y por otro lado también tenemos a Martín Belaúnde. Martín Belaúnde también está lanzando amenazas que se pueden leer entre líneas, que demuestran en el fondo que le está indicando a alguien o a algunos, a una pareja, a un trío, a un cuarteto, porque esto tiene hasta abrazos parlamentarios, indicando: por si acaso yo sé más de lo que ustedes pueden estar señalando si es que me abandonan. Por ejemplo, que él indique, sin que nadie se lo haya preguntado, que él estuvo con el presidente Ollantumal en el velorio de Hugo Chávez, al cual asistieron también congresistas. Después del 2011. Así es. ¿No es cierto? Cuando el presidente ha dicho: yo no lo he visto. No lo he visto nunca. Así es, ya. Pero acá el detalle está en que nadie se lo pregunta, y él lo lanza. Entonces... Y cuando dice: ¿dónde está la consecuencia? Así yo puse el pecho por Ollanta y ahora que me acusan a mí, ¿dónde está la consecuencia? Es que acá hay un cúmulo de traiciones. Se traiciona al grupo que lo lleva al poder, se traiciona el plan de gobierno, se traicionan las convicciones, se traiciona a los pseudo aliados, se traiciona a todo el mundo. Se maneja el Congreso como se le da la gana, las instituciones no existen, y lo que más me apena a mí es que hay un conjunto de ministros que no saben el problema en el que se están metiendo. Porque acá los ministros saben perfectamente que están obstruyendo a la justicia y lamentablemente están haciendo el papelón, saliendo en diversos medios de comunicación a cambiar de opinión cada 5 minutos. Para usted, ¿el papel del ministro Figallo es penoso? Es penoso, por supuesto. Esto ya no es una cuestión de capacidad académica o de cuestión política. Es penoso porque se ha convertido en una persona que, con el conocimiento que tiene y que es reconocido por diversas personas o que han estudiado con él o que saben de su trayectoria jurídica, sabe perfectamente de que está cometiendo errores desde el momento que se ha convertido en una persona que obedece los caprichos de la pareja presidencial o se presta para ese tipo de acciones.
ir al Consejo Nacional de la Magistratura, callar a los procuradores. Reunirse con el asesor presidencial y la fiscal Milka Toma, ¿no? que lo graban y etcétera. O sea, ya no... El hecho de la grabación significa que ya ni siquiera lo respetaban a él, se dudaba de él por las cuestiones que estaba pidiendo. Entonces yo la vez pasada recordaba a una persona a la cual también respeto mucho y era un gran jurista, pero que lamentablemente se aferró al cargo, el ex ministro de Justicia Bustamante Belaunde, Alberto Bustamante, que falleció lamentablemente. Bueno, él al final pide disculpas por lo que había pasado y la respuesta de la población que fue: como no te dabas cuenta de lo que sucedía, de lo que blindabas, de lo que hacías. Y es obvio que él se da cuenta porque era una persona muy inteligente, pero lamentablemente a veces el amor al fajín o a la circulina o a cosas totalmente superfluas, ¿no? del poder, hacen de que no se den cuenta de las implicancias o de las consecuencias de sus actos a futuro. Los ministros van a estar en problemas porque cuestiones como las de Martín Belaunde, que tienen que ver con extradición, tratados, etcétera, etcétera, se ven en el Consejo de Ministros. Y el hecho de que la señora Ana Jara ni siquiera diga lo que está, ni siquiera tenga una voz en todo este debate, pues demuestra el desconcierto que hay. ¿A qué es lo que ha logrado el gobierno? Que vamos a empezar el año, porque estamos empezando el año, ya con una convocatoria, no para ver temas de Estado, sino para empezar a ver la posibilidad de una censura a más de un ministro. Antes era solamente Figalo, ahora se está hablando de Figalo, de Urresti, que indiscutiblemente le ha mentido al país, probablemente una interpelación al canciller, una interpelación a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, e inclusive probablemente una moción de censura a la actual mesa directiva del Congreso, también por prestarse a este juego obstruccionista. Entonces, los problemas se van agrandando y es una onda expansiva, motivado ¿por qué? Por un conjunto de ministros que no tiene el temperamento suficiente para decirle al presidente: señor presidente, usted está equivocado. Ahora, ¿es el momento de un gobierno solitario? No. ¿Cuál será el papel que va a jugar Perú Posible en el Congreso, por ejemplo? ¿Cree usted que los conoce por dentro? En un pedido de interpelación a los ministros. Yo creo que van a negociar para ver, no sé, de pronto algún tipo de blindaje a Toledo, a León. Así de manera ¿se van a aprovechar? Perú Posible se debate entre el oportunismo, la ley Pulpín, pedir la derogatoria y la supervivencia. La supervivencia es seguir al lado del gobierno por temas como los de José León, lo que han mencionado, el mismo caso Ecotero. Entonces, para ciertas cosas, del lado de la oposición, ¿no? ¿Usted cree que van a votar por la derogatoria de la ley? Claro, han presentado proyectos alternativos, ¿no? Pero eso es por oportunismo, no por convicción, por una cuestión que tiene que ver más que nada con los votos de los jóvenes. Pero en el otro caso es una cuestión de supervivencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay una serie de temas en el medio, ¿no? Como el mismo José León está en la Comisión de Ética, el caso de Coteva y otros congresistas en problemas, Víctor Crisólogo con la Centralita. Entonces ellos están limitados en su accionar. Y es una pena que un partido que ha sido gobierno se convierta en estos momentos que ha dicho en siempre rehén. Luchar contra la corrupción. Así es, que creció en base a eso, se convierte en rehén de un gobierno que está acorralado. Pero lo lamentable es que el presidente no llame al orden, por ejemplo, al ministro Daniel Urresti, que es una persona que podría destacar más, inclusive si se dejara de tuitear cada 5 minutos, con lo cual está haciendo el ridículo internacional, de eso no se da cuenta. O sea, él en estos momentos, insultando a la oposición, se ha convertido ya en una persona que él mismo se genera pérdida de respeto. O otros ministros que apelan permanentemente al pasado, ¿no? Cuando un opositor plantea una situación al actual gobierno, le contestan con cosas que pasaron hace 30, 35 años. O sea, no solamente hay falta de creatividad, sino que el mismo argumento se le podría decir al presidente Ollantumala. Señor Ollantumala, ¿cómo pensaba usted en el 2006? Que usted no tiene autoridad moral para llamarnos la atención porque usted protagonizó el Ocumbazo o lo incentivó desde Corea. O sea, se podría descalificar al presidente permanentemente por sus propias acciones. Y eso es lo que están logrando sus ministros, que cada vez que quieren contestarle a un opositor, apelan al pasado, con lo cual demuestran absoluta falta de creatividad y sobre todo lo que es la política. No tenemos fiscal de la nación, no sabemos si mañana lo tendremos, no sabemos si Pablo Sánchez va a entrar. El Consejo Nacional de la Magistratura también entra en cuestión, porque así como se critica al ministro Figalo por haber ido, dice él, a dejar una cartita, o al Ujier, portapliego, también es cuestionable la actitud del Consejo de la Magistratura de recibir al ministro, de callarse en todos los idiomas, de no contar públicamente qué cosa pasó en esa reunión, por más que haya sido una reunión de saludo, se mantuvo en secreto,
Y fue a raíz de un mensaje de un ex primer ministro que se conoce de esta reunión. Es que no hay división de poderes. A eso iba. Estamos en una crisis institucional Totalmente, que nos está llevando aceleradamente en lo político a una república bananera. ¿Estamos en marcha a eso o a un Estado fallido, que es peor porque la amenaza de la delincuencia organizada, del narcotráfico, de la minería ilegal está latente? Ahora tienen hasta representantes regionales. Pero por otro lado, la falta de autoridad del presidente de la República, que cree que el poder significa dominar todos los organismos del Estado, eso más bien es un síntoma de debilidad, lo está llevando a esta crisis institucional. El Congreso de la República no tiene autonomía. Yo espero que mañana los voceros le exijan a la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, que convoque de inmediato un pleno. Pero se sabe perfectamente que la señora Ana María Solórzano está en la presidencia del Congreso por capricho de la pareja presidencial y no por trayectoria política. Tenemos por otro lado un poder judicial dentro del cual hay jueces, no todos, porque hay mucha gente en general en el poder judicial, que lamentablemente también obedece a veces a presiones políticas. Tenemos el Ministerio Público con un Carlos Ramos Heredia, que en estos momentos está cuestionado y a punto de ser suspendido. Y no olvidemos que la composición del Consejo Nacional de la Magistratura cambia dentro de muy poco. Se van a incorporar. Entonces, esta suspensión, si no se hace con este Consejo Nacional de la Magistratura y entran otros consejeros, pues no sabemos qué resultados puede tener. Entonces hay que ver el timing, ¿no? Porque ahorita cambia de composición. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, y los ministros, o sea, yo nunca he visto un gabinete, nunca, en todo el tiempo que observo la política, con tan bajo nivel político, ¿no? Un gabinete que verdaderamente se ha puesto a las órdenes de situaciones verdaderamente anecdóticas o lamentables y que ingresa al terreno del insulto penoso, ¿no? Como lo del ministro Daniel Urresti insultando a Fernando Rospigliosi, insultando a un expresidente. Mira, yo tengo cualquier cantidad de discrepancias con el presidente Alan García, pero insultarlo, el señor del Baguazo, o sea, perder el sentido de las proporciones es algo que nos demuestra el nivel de ministros que tenemos. Y que ante eso, el presidente de la República no le llame la atención a la misma señora Najara, demuestra o que hay un desorden completo o la falta de institucionalidad ya se ha convertido en una característica penosa y degradante del actual gobierno. ¿O podría estar sucediendo que ministros como Ana Jara no se quieren comprar pleitos ajenos y están esperando que los ministros que están metiéndose en el asunto se terminen de quemar? No, pero para eso es ministra, para eso es presidente del Consejo de Ministros, para permitir el deterioro, para eso es una persona de Estado que tiene que garantizar la supervivencia del Estado por encima de sus cálculos personales, que vea todo este deterioro, la forma como se insultan, el desmadre que un ministro de una cosa. En el debate de la ley Pulpín, por ejemplo, se mete hasta los jefes de gabinete del MEF, funcionarios de cuarto, quinto nivel, y el ministro Segura no dice nada. Bueno, ahí ya hay una cosa curiosa. El ministro Segura tuvo que llamar al orden al ministro Tarola, porque el ministro Tarola dijo, esa ley es del MEF, no es mía. Así y el ministro Segura vino acá a este programa a decir, un momento, esta ley es de todos. Así que, como quien dice, no te me escapes. Pero constitucionalmente y funcionalmente, según la ley del Poder Ejecutivo, esto corresponde al ministro de Trabajo, que ahora, seguramente en función de los errores que comete, quiere salir a hacer lo que debió haber hecho antes, empezando por convocar al Consejo Nacional del Trabajo, que depende de él la convocatoria, para que de esa manera esta ley tenga algo de sostenibilidad en el tiempo. Pero lamentablemente es un conjunto de personas con cálculos personales que no se están dando cuenta del daño que le están haciendo al país en materia institucional. Cuando los organismos que tienen que ver con la inversión en el Perú analicen el factor político, van a decir, pues ahí no se gobierna, ¿no? Ahí cada cual tiene su propia agenda. En estos momentos hay cálculos ya que tienen que ver con que en octubre van a renunciar varios para postular, etcétera, etcétera. Y esa es la otra pregunta. Lo más probable es que el presidente de la República tenga que hacer cambios en septiembre. Precisamente a más tardar para que puedan postular varios ministros. Calculo que Ana Jara querrá postular, en fin. ¿Se va a animar el presidente a hacer cambios ahora, en enero, febrero, sabiendo que en septiembre va a tener que hacer otros? No, al contrario, tiene que cambiar ahora, y más bien si estas personas tienen cálculos políticos, que se vayan de una vez, porque la curva de aprendizaje ya en pleno tramo final, es decir, los que ingresen en octubre, los ministros que ingresen y que se acomoden al puesto en un año electoral, o ya en el tramo final, va a ser más peligroso para el país. Más bien lo que quieren postular que renuncien, pues, y que dejen de utilizar los ministerios para una vez ahora. Claro, porque están utilizando el ministerio para salir mañana, tarde y noche en los medios y no decir ni una sola política pública eficaz ni contundente, porque no hay orden, no hay objetivos, no hay norte, no hay mando, no hay autoridad, no hay influencia. Tenemos a ministros, como señalaba
la señora Mariela Valgue hace poco, que tienen influencia cero en la población, que se pasean por los medios a hablar de su ley y no influyen en nada. ¿Por qué? Porque como son consecuencia, como no encuentro a nadie para convocar al ministerio y busco al viceministro, pues no tienen una trayectoria y por lo tanto al no ser líderes de opinión plantean sus políticas públicas y nadie les hace caso. Eso es lo que quiere el presidente, pues. Eso es lo que quiere, estar rodeado de personas que pueden ser gente de muy buena voluntad y bastante capacidad, pero no tienen influencia política, lo cual es fundamental en un momento como este. Entonces, ¿usted plantearía una renovación del gabinete ya? Cuanto antes, aprovechando esta circunstancia, porque si va a esperar septiembre y van a ingresar nuevas personas en el tramo final del gobierno, pues el país es el que va a pagar las consecuencias. Si hay personas que ya tienen cálculos políticos, pues se marchen, que no utilicen estos 10 meses que quedan por delante para el autobombo o posicionarse electoralmente, ¿no?, haciéndole un daño al país. Yo creo que el presidente debería aprovechar estas circunstancias para hacer ya cambios en el gabinete en el nivel que corresponde. Que ¿Usted cree que el presidente de la República no va a aprovechar este año preelectoral precisamente para generar, por ejemplo, más gasto social, para hacer que el gobierno sea más popular, para gastar más en publicidad? ¿Usted cree que no va a aprovechar eso? Bueno, ya se manifiesta eso en el presupuesto. Todo lo que son programas sociales en algunos casos se ha hasta triplicado. Y de eso no está hablando la oposición. Por lo tanto, el gasto social se viene con fuerza. Aún más, la popularidad del presidente, en esos momentos de 28%, se debe a ese gasto tremendo en términos de programas sociales. No se debe a la bondad del gobierno en materia de desarrollo, de crecimiento. Es el gasto en pensión 65, es un programa juntos que en lugar de achicarse, porque tiene que ser temporal, se incrementa. Es decir, la dádiva a diestra y siniestra. Con lo cual también está generando un problema en términos que se acaban los recursos, todo lo que se avanzó en lucha contra la pobreza simplemente retrocede. Es decir, no es sostenible este crecimiento. Y eso en una circunstancia en la cual el 2015, probablemente, como han dicho también economistas destacados como Juan José Martans o Ricardo Lago, de repente no se crece a los niveles de 4%, pues simplemente va a generar episodios de desempleo. Y si no viene inversión extranjera directa, como consecuencia de los problemas políticos, pues simplemente vamos a tener otro año difícil. ¿Y qué hacemos con la ley del régimen laboral juvenil? ¿La derogamos o la modificamos? ¿Qué hacemos? Una ley como esta, que está de espaldas a la realidad, no puede seguir adelante. Y el presidente debería entender que cuando se trata de imponer una ley que en estas circunstancias lo único que genera es baguazos. ¿Qué está esperando el presidente? ¿Que haya un muerto en las calles? ¿Que mueran unos jóvenes con las marchas? A ese nivel llega la irresponsabilidad de estos ministros y de este gobierno, que no saben que los jóvenes están dispuestos a hacer marcha. Lo que hace un Estado es evitar casualmente las marchas para que no engendre violencia. Si el gobierno sabe que está en movadero, si el gobierno sabe que hay infiltrados, si el gobierno sabe que los jóvenes no van a permitir esta ley, pues lo que hace un hombre de Estado es decir, doy marcha atrás, lo cual no significa perder para dar algo mejor. Pero este gobierno incentiva la violencia, incentiva las marchas y está esperando ¿qué? De que haya un muerto para que después salgan a llorar, a lamentarse, a decir o buscar un culpable. Eso demuestra la gigantesca irresponsabilidad del gobierno ante una circunstancia como esta. Un hombre de Estado simplemente deroga la ley, da marcha atrás y convoca los elementos suficientes para plantear una nueva. Lamentable situación y lamentable panorama que se nos abre en los primeros días del año. Efectivamente. ¿Usted espera con esperanza que el presidente reflexione y recapacite? En este caso la esperanza es la palabra adecuada, porque ya confianza no tengo. No tiene. Tengo la esperanza que cambie y que tenga un entorno que le diga, señor presidente, está equivocado. Ojalá sea así. Don Juancho, pues muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ti. Muy amable. Amigos, nosotros nos vamos a despedir. Son las 8 en punto de la noche.